Conectado con nosotros Hugo Yasky, siempre es un placer hablar con él. Hugo, ¿cómo estás? Juan Cruzanz, Lourdes Suazo y todo el equipo de acá de Hagamos Números, sin Datelis, y le mandamos otra vez otro saludo. Para charlar de esto, a ver, Hugo, siempre soy muy claro cuando hablamos de esto. ¿Vos estás de acuerdo con que se rediscutan otra vez las paritarias? Sí, yo creo que evidentemente los aumentos que ha habido en los precios de los alimentos han hecho que lo que se logró en las paritarias se empiece a diluir. Nosotros vamos a tener una reunión seguramente el día martes con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo, y creemos necesario que haya un aumento de los salarios para volver a poner a los salarios por arriba del aumento inflacionario. Ese es el objetivo y el compromiso que asumió el gobierno nacional, y es lo que hay que hacer. Y ahí te freno. ¿Sos optimista para esa reunión? Yo creo que porque sí. Porque me parece que sacarle un mango a Guzmán o un número a Guzmán es más difícil que... No, pero el gobierno no se puede desdecir. El presidente de la Nación fue muy claro. Los salarios le van a ganar a la inflación y eso hay que hacerlo ahora. 40%, 45% es la franja donde se tienen que ubicar los salarios después de haber visto los aumentos que hubo. Está claro que eso y la generación de empleo tienen que ser las dos prioridades. Sin duda. Hugo, presenta a nuestra compañera Lorena Toso, siempre es un placer estar con ella. Lorena, ¿cómo estás? Y bueno, pues... Buenas noches. Hola, gracias por supuesto a Juan Cruz por la presentación. Hola Hugo, ¿cómo te va? Mira, me quedé pensando en algo. Digo, se vienen discutiendo estas reaperturas de paritarias. Sabemos que algunos han logrado alcanzar un preacuerdo. Estamos hablando de, por ejemplo, la gente de los bancarios. Se habla de camioneros también, que obviamente ha conseguido una muy buena paritaria como suele hacer habitualmente. Fíjate el tema de la FATAP, por ejemplo, ¿no? Que están diciendo... Che, no se puede pagar el aumento que se consiguió por parte de los conductores de colectivos, lo dicen los empresarios de los transportes de colectivos del interior del país. ¿Qué puede pasar en ese sentido con algunos empresarios? ¿Cómo van a ir ustedes al diálogo con los empresarios que por ahí van a decir no podemos pagar este aumento? No, el tema de la FATAP es un caso excepcional. Lo mismo podríamos hablar de la gastronomía o de los hoteles. Está claro que esos son sectores que están impactados fuertemente por el tema de la pandemia, por las restricciones, por la caída de la actividad. Esos son casos excepcionales, pero para la generalidad, para todo el resto, está claro que si los docentes, por ejemplo, que lo mencionaban recién, cerraron una paritaria en el 35%, habrá que revisar. Habrá que revisar bancarios, habrá que revisar todos los gremios, porque necesitamos además que el aumento de los salarios haga que la economía tenga la chispa que encienda para que se empiece a reactivar. Si no hay capacidad de demanda interna, si no hay consumo interno, no hay reactivación económica. Casi el 70% del movimiento de la economía de la Argentina, no ahora, siempre, dependió del consumo interno. Ahora, y eso es lo que hay que lograr. Hugo, hasta ahí viene el planteamiento. Ahora, ¿qué pasa si se reabre estas paritarias, se aumenta, se logra una mejora? Si los alimentos siguen esta escalada, sin ningún tipo de control por parte del Estado, no va a haber, es como una rueda sin fin. ¿Qué hay que hacer para que los salarios aumenten, pero poder frenar esa escalada inflacionaria que parece no tener límite? No, creo que está claro que los aumentos de los alimentos, de la carne, hay que pararlo. Es no puede seguir descontrolado eso. Es cierto que hay una inflación que viene de afuera, porque el trigo se duplicó el valor en la bolsa de Nueva York, lo mismo con la soja y otros commodities. Eso está bien. Ahora, tampoco se puede aceptar que los formadores de precios en un país donde los salarios se pagan en dólares y están depreciados, pretendan dolarizar los precios de la comida que comemos los argentinos. Eso es absolutamente inaceptable. Y ahí es donde el gobierno tiene que
hacer como hizo con el sector de la carne, ponerse firme. Se acabaron las palabras, se acabaron los pedidos de cordura, hay que empezar a aplicar políticas efectivas que paren esos aumentos. Si no, es verdad lo que vos decís, no tiene sentido lograr recomponer los salarios si después los aumentos de los precios lo van a volver a diluir. Totalmente. Gustavo Idoyaga también con nosotros. ¿Cómo te va, Hugo? Gustavo te habla. Hugo, ¿vos no ves que se va a dar en este escenario de acá en adelante una puja distributiva muy fuerte? A ver, el nuevo titular de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja, durante el gobierno anterior destacaba que la causa de la inflación eran los salarios y trabajó para modificar las paritarias. En este escenario, ¿cómo lo ves con lo que te están planteando mis compañeros? ¿Va a ser una puja distributiva fuerte? Yo creo que lo que vos señalás es correcto. El nuevo titular de la UIA, tener presente que es justamente también el titular Copal. De la Copal. Es decir, la poderosa unión de los grandes monopolios alimenticios del país. Es uno de los que está impregnado en esa carrera que están haciendo para tratar de quedarse con la tajada del león, porque aumentan los precios de los alimentos de manera abusiva, pero también para hacer fracasar la política del gobierno. En esto no hay que ser ingenuos. O sea, ¿vos ves que apuntan a que fracase la política económica del gobierno? Absolutamente, absolutamente. Eran los que aplaudieron de pie durante 4 años el desastre que hizo el macrismo con la economía de este país. Ahí no vieron ningún problema, estaba todo bien. Y vos fijate cómo terminó esto, con una deuda externa enorme y fuga de capitales. Muchos de los que fugaron son estos que hoy van de alguna manera piloteando los aumentos de los alimentos. Funes de Rioja creo que es un empresario lamentablemente comprometido con una política que juega a 2 puntas. Aumentar los precios de los alimentos para seguir llenándose los bolsillos y también, por otro lado, para hacer fracasar la política del gobierno, que es recuperar el poder adquisitivo para que la economía se mueva y se genere el empleo. En este marco, Hugo, se está hablando de nuevas ayudas, asistencias. ¿Es necesario un IFE nuevo? Porque sabemos que una parte de esos 9 millones están de alguna manera en actividad, pero hay unos 3 millones en situación extremadamente crítica y otros 3 que están ahí tambaleando. ¿Debería aplicarse un nuevo IFE este año? Yo creo que, la verdad, más que un nuevo IFE, creo que necesitamos un plan de empleo para 2 millones de personas. Y ese plan de empleo tendría que ser un shock de empleo en la Argentina, a través de 1 o 2 puntos del PBI que se vuelquen a generar obra pública o a generar oportunidades para que los que no tienen empleo tengan empleo. Yo creo que se sale de esto generando empleo y el gobierno tiene que poner 1 punto, 2 puntos del Producto Bruto Interno, hacer un esfuerzo enorme para que ese empleo se pueda generar a través de la obra pública, a través de la construcción de vivienda, a través de emprendimientos de cooperativos. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en la Argentina, pero hace falta que alguien ponga el dinero para que eso suceda. Y eso tiene que ser el sector público. Hoy, lamentablemente, no hay otra salida. Digo lamentablemente porque van a salir los que digan, no, el Estado no puede seguir poniendo dinero, tiene que venir el sector privado. Bueno, el sector privado no va a venir, como no vino en la época de Macri. Acuérdense, lluvia de inversiones, brotes verdes, sí. Todo verso. Pero a ver, Hugo, te fuera un segundo porque, por ejemplo, hay un tema que hay gente acá que lo sabe mejor que yo, pero que del otro lado lo están sufriendo, se estuvo discutiendo todo el día. El tema del monotributo, de esa actualización que se realizó, eso no es ayudar al trabajador. Eso no es un gobierno peronista que ayuda al trabajador. No, yo creo que el tema del monotributo hay que revisarlo, pero no olvidemos que se modificó el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría.
No olvidemos que esto beneficia a 1.200.000 trabajadores. No olvidemos que esta historia... Sí, pero Hugo, estoy hablando de ganancias. Perdón que me quiero sumar a lo de... No, Me quiero sumar a lo del Estoy hablando de ganancias. Estoy hablando La de una retroactividad, deuda Hugo, la retroactividad. del macrismo durante 4 años. No hablemos del macrismo, estamos hablando de ahora. Los que decidieron la retroactividad del monotributo son el gobierno de ustedes ahora. Es una medida que vamos a pedir que se revele. Ahí está, Perfecto, bueno, bueno, ahí está, era eso. ahí está. Porque Ahí yo quería estamos, preguntarle ahí eso estamos. a Hugo, respecto del tema de la calidad del trabajo que se genera. Usted decía recién, tiene que venir del sector público porque el sector privado no va a venir a invertir a la Argentina, ya lo demostraron en el anterior gobierno, no lo harán en este. Digo, pero muchas de esas personas que encaran un trabajo, una producción o lo que fuere, lo hacen en calidad de monotributistas. Todas estas cosas conjugan en contra de la posibilidad del blanqueo del trabajo de las personas. Digo, no te da para que te blanqueen en un trabajo. Bueno, vos decís, voy a pagar mi monotributo, me inscribo en la AFIP, pero vienen estos golpazos y finalmente siempre termina pagando el que paga, justamente. Está bien, yo creo que es necesario buscarle una manera de reverlo. Creo que es una medida que no se puede sostener, pero es importante tener en cuenta que el sector de las pymes es el que tiene que jugar en este momento un papel fundamental, generando empleo Ahí está, eso te iba a gran decir. escala Hugo, de eso la te iba a decir. mano de la inversión pública. El sector de las pymes, en realidad, el papel que tiene que hacer, quizás no tanto la pyme más chiquita porque la matás, pero hay grandes empleadores que pueden tomar gente en blanco y siguen pidiéndole a la gente facturas. Hay grandes empleadores. Sí, claro. Y te voy a preguntar algo, y te voy a decir algo. ¿Sabes quién es el principal generador del monotributo o de ese gris? El Estado. El Estado ya casi no contrata gente. El Estado los hace facturar a los empleados. Los hace inscribirse. Yo creo que eso es una verdad a medio. Creo que ha habido mucho abuso del sector privado. Creo que hubo mucho abuso y que es necesario volver a poner las cosas en su lugar. Por eso hablo de la necesidad de una inversión pública que también requiere que el Estado pueda recaudar. Lo del monotributo hay que buscar la manera de encontrarle un equilibrio. Pero yo estoy convencido de que el Estado, así como le exigimos y le vamos a exigir que ponga el dinero que hace falta para mover la obra pública, para generar empleo, también que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que ese Estado sea capaz de hacerse los recursos que hacen falta para mover la economía. Pero a ver, por ejemplo, lamentablemente, estamos así porque los grandes grupos económicos del sector privado siempre terminaron llevándose la plata fuera del país. La fuga de capitales que tuvimos fue enorme. El Estado tiene una capacidad de acceso a información brutal hoy. Puede acceder a lo que quiere. Tranquilamente, el Estado ve cómo grandes empresas funcionan con el 5% de empleados en blanco. Y después lo vamos a hablar, está Miriam Bregman también. O sea, resulta ser que la masa trabajadora de una empresa que puede dar trabajo en blanco, con todas las condiciones en blanco, los hace facturar a sus trabajadores con monotributo, sin aguinaldo, sin absolutamente ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de obra social. Y el Estado lo único que hace es que, no, retroactivo es la única decisión que se les cae. Entonces, me parece que... No, está bien. Dale. Está bien, digo... Perdón que me enojo. Pero esto hay que revisarlo. Ahora, lo que está fuera de discusión es que hay un abuso de grandes grupos empresarios que son los que están generando este tipo de registración de fantasía, esta generación de empleo registrado de fantasía, que vos me vas a decir, no volvamos a mirar para atrás, pero ustedes recuerdan cuando tuvo la explosión el monotributista, sí, claro. ¿no? ¿Lo recuerdan? Sé tu propio jefe, ¿no? Los emprendedores. Claro. A ver, pará, Hugo, te voy a contar. A ver, yo he trabajado para grandes empresas periodísticas que te decían, la primera factura que presentaba te decían, es impar, bueno, a partir de ahora todos los meses me la das impar.
Así era el negocio. Eran productoras que ganan millones, pero no, te hacían factura, y además te hacían el currito para que vos después, cuando vayas a laborar, para decir, no, para que hay una relación de dependencia. Al único que te facturo es a vos. No, es impar. No, es impar. En el medio vos se la facturaste. Gracias a Dios con la electrónica, ahora eso cambió. No se puede hacer. Pero eso funciona desde siempre. Ahora, yo quiero preguntarle a Hugo... Hay que salir de eso, ¿eh? Sí, claramente. Hay que ir a generar el trabajo genuino que le dé la posibilidad a cada uno de los argentinos y argentinas de sentir que forma parte de una comunidad que está organizada y que respeta el trabajo. Ahora, Hugo, eso que está mencionando sería lo ideal. En Argentina parece ser el huevo y la gallina. Estamos siempre dando vueltas alrededor de lo mismo, porque digo, ¿cómo se crean las condiciones o qué se hace desde el Estado para lograr que esos empresarios que no están blanqueando a sus trabajadores lo hagan producto de qué? Porque digo, tiene que haber algún tipo de política pública que haga eso posible. Si no estamos siempre en el mismo lugar, estancados en el huevo y la gallina, ¿qué es primero? ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos desde el Estado o le pedimos a los empresarios y no lo hacen? ¿Qué hacemos con los trabajadores que quedan en el medio que terminan siendo el jamón del sándwich siempre? No, creo que son las dos cosas. Creo que el Estado tiene que fomentar, tiene que invertir, tiene que poner parte de los recursos que recauda para ofrecerle a las pymes la posibilidad de empezar a producir de nuevo. Pero a la vez tiene que haber capacidad de consumo en los sectores populares, porque no va a haber generación de empleo genuino, generación de empleo digno, si no hay consumo popular. Hugo, porque es así. Hugo, la economía funciona sobre la base del mercado interno. En la Argentina es así. El Estado tiene que motivar, tiene que incentivar y tiene que poner recursos para que las pymes puedan producir. Pero las pymes después tienen que devolver eso generando empleo genuino. Es un ida y vuelta. Hugo, ¿vos no considerás que el gobierno tiene muchas buenas intenciones, pero mucha desprolijidad? Ejemplo número 1, estamos hablando hoy, que te lo preguntó Juan Cruz, retroactividad del monotributo. Ustedes están buscando mayor poder adquisitivo del salario y con esto le están quitando poder adquisitivo. Le sumo, por ejemplo, tardíamente el control de precio de las carnes cuando se voló el precio de las carnes. ¿Qué tiene que ajustar el gobierno? No, creo que el gobierno está en el medio de una tormenta porque no olvidemos las condiciones en las que estamos viviendo. No, pero a ver, Hugo, te interrumpo porque dice Gustavo. A ver, yo entiendo todo de la tormenta, pero no hay una sola cabeza que cuando le presentan la carpeta, che, vamos a hacer esto, diga, che, me parece que esto es una animalada lo que vamos a hacer, ¿eh? Me parece que la retroactividad del monotributo es algo inaceptable. ¿No hay ninguna cabeza que se le ocurra eso? ¿O acá pasa todo como un fax y después se da cuenta? No, sí, la verdad que no sé, me haces una pregunta, yo no estoy dentro del gobierno. Yo te digo lo que yo veo. Yo creo que eso hay que revisarlo, que eso hay que arreglarlo. Bien. Pero también soy consciente de la tormenta en la que estamos inmersos. Y entonces digo, bueno, hay medidas que se tienen que tomar, sin ninguna duda. Tiene que haber un plan de empleo, tiene que haber un aumento del salario, tienen que estar los salarios entre el 40 y el 45%. Tiene que arreglarse lo del monotributo, pero también hay que ajustarle las cuerdas a los grandes grupos empresarios de este país, que son los que siempre se las llevaron a costa del sufrimiento de la gente. El gobierno tiene que garantizar eso. Hugo, Si el gobierno es capaz de escuchar a los sectores populares, va a tener la posibilidad de enmendar muchas cosas que no están funcionando bien y otras que están funcionando bien, mantenerlas. Gracias, Hugo, por este rato para Crónica. Le mandamos un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, Hugo.